Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. En 1817, el libertador Simón Bolívar creó el Consejo de Estado como un organismo encargado de asesorar al gobierno en la toma de decisiones. Hoy, 200 años después, no solo mantiene esa función, sino que resuelve los conflictos que se presentan entre el Estado y los particulares. El encuentro de la jurisdicción contencioso-administrativa precisamente este año estuvo dedicado a conmemorar el bicentenario de una de las instituciones más antiguas del país. En sus inicios, el Consejo de Estado actuaba más como un consejo de ministros y tuvo que batallar con los gobiernos de turno que decidían suprimirlo. Bueno, pues realmente el Consejo de Estado que creó el libertador Simón Bolívar, como su nombre lo dice, era un consejo de lo que hoy podríamos llamar Consejo de Ministros, que le recomendaba acciones de carácter ejecutivo y le recomendaba proyectos de ley para que fueran aprobados en el Congreso. Pero ese Consejo de Estado tuvo el aditamento de ser aquel órgano que suplía al legislativo cuando éste no legislaba. En la Constitución del 86 se volvió a crear el Consejo de Estado que se había suprimido desde 1843 como cuerpo consultivo del gobierno y se contempló la posibilidad de que el legislador organizara la jurisdicción administrativa. El acto legislativo número 10 de 1905 lo suprimió de nuevo y el acto legislativo 3 de 1910 ordenó la creación de la jurisdicción administrativa, pese a que en ese momento el Consejo de Estado no existía. Sin embargo, siempre ha tenido un papel decisivo en el funcionamiento del Estado. Lo importante de ese momento es el cúmulo enorme de documentos preparados en el Consejo de Estado, de códigos que son preparados en el Consejo de Estado y que, por ejemplo, este proyecto de ley del Policía General, ordenado por el Consejo de Estado para ser presentado al Congreso en esos años. Entre 1832 y 1840 hay una lista muy grande y muy interesante de textos legislativos, de códigos en particular, proyecto de aduanas, proyecto del régimen político de los cantones. Durante la Constituyente de 1991, el gobierno presentó un proyecto que ponía en duda la permanencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. En dicho proyecto se hablaba no de la rama judicial, sino del poder judicial, término que generaba la inquietud de si esa denominación abarcaba las diferentes jurisdicciones y especialmente las jurisdicciones especiales y entre ellas la jurisdicción contencioso-administrativa, porque el alcance que se le daba era más bien el de entender que solamente se refería a la jurisdicción ordinaria. Por fortuna, la jurisdicción se fortaleció con la Constitución de 1991. Además de las funciones que se le habían asignado en varias reformas constitucionales y legales, se transformó en un juez de masas y en juez constitucional, en tanto se le asignó el conocimiento de las acciones populares, de las acciones de grupo, de las acciones de cumplimiento y de tutela. Igualmente se le asignó el control constitucional de los actos proferidos por el Gobierno Nacional que no tengan fuerza de ley. En la actualidad, el Consejo de Estado es pieza fundamental del Estado social de derecho. Ha dado muestra de sus virtudes y legitimidad precisamente en esas tareas de asesoría al Gobierno Nacional, de control de legalidad de la actividad administrativa y garante de los derechos e intereses de las personas frente a las extralimitaciones de las autoridades. Porque en Colombia, por ejemplo, tenéis procedimientos incluso más avanzados que en Francia. Por ejemplo, eso de la acción tutelar, ahora tenemos algo parecido, pero en derecho administrativo no tenemos acción de grupo, por ejemplo. A través de sus fallos, el Consejo de Estado protege los derechos fundamentales de las personas. Todo país, en
todas circunstancias. Quizá Colombia ahora de manera especial necesita contar con un marco institucional sólido, estable, que dé garantías a los ciudadanos y al resto, a la sociedad en general. La jurisdicción contencioso administrativa en Colombia y en todos los países donde existe un Estado de Derecho significa al juez que controla las arbitrariedades de la administración, al juez que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, de manera que es la institución más importante para el ciudadano, que frente a la administración encuentra en estos jueces contenciosos administrativos, como es el caso del Consejo de Estado de Colombia, el instrumento para ser protegido frente a la administración. El Consejo de Estado de Francia, pero también de Colombia, garantiza la sumisión de la administración al derecho. El derecho, la ley y en la cima de la jerarquía, las normas, la Constitución son la expresión de la voluntad popular. Uno de los temas que causó mayor controversia durante el encuentro fue la discusión sobre la posibilidad de que el juez sea sustituido por un computador, tesis planteada por expertos en la materia. Una de las cosas que las computadoras son sumamente buenas es identificar algunos patrones en decisiones anteriores. Si ustedes imaginasen que cada uno de esos casos, de miles y casos que ustedes tienen que procesar por año, y miran unos patrones que una máquina los puede discernir. No necesita una máquina. Ustedes ya saben de su experiencia en el Consejo de Estado que algunos casos llegan con ustedes y uno ya sabe. Uno lo mira y en un segundo dice, ya sé de qué se trata este caso. Yo he visto un caso igualito 1000 veces antes y yo sé para dónde van. Una de las cosas que los computadores pueden hacer para asistirlo es conformar esa intuición en un proceso más estadísticamente automatizado. Para algunas personas, dicha posibilidad no es tan remota. Sí creo que se va a poder llegar a reemplazar al juez en muchos casos. Lo que en el fondo está haciendo la inteligencia artificial es ver todas las potencialidades lógicas, razonables que existen para solucionar X situación y conjugarlas con un saber que es mayor que el del ser humano. Por eso no me extraña que un computador le gane en una partida de ajedrez a un ser humano. Otros creen que la racionalidad nunca podrá ser reemplazada por una máquina. La racionalidad y la razonabilidad humana, la apreciación de la realidad y la intersubjetividad es algo que pertenece a los humanos y no tienen cabida las máquinas. ¿Cómo, si no nos podemos poner de acuerdo nosotros, pretendemos que un computador nos diga qué es moral y qué no es moral? No es en los sistemas inteligentes en donde vamos a encontrar la solución a los grandes problemas sociales y jurídicos. Levantamos la bandera de la humanidad. Es en la fresca humanidad en donde definitivamente encontraremos las soluciones. Y la fresca humanidad está aquí con nosotros, los jueces y magistrados, los seres humanos, hombres de pura tierra que nos dedicamos con devoción, con diligencia y en el anonimato a hacer justicia, a mantener las bases de este Estado social de derecho. Sin embargo, al parecer algunos estudios comienzan a plantear nuevas teorías. En Inglaterra, donde se hicieron un estudio como de 900 casos, que los idénticos a como lo, digamos, planteados a partir de la decisión de la House of Lords, y se pusieron en inteligencia artificial y el como 98%, después Daniel Castaño, ojalá no hable de eso, lo resolvió la inteligencia artificial de idéntica manera a como lo había resuelto la House of Lords. En el mismo panel, el consejero Jaime Santofimio advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial. Puede ser un instrumento muy peligroso para la humanidad, que la máquina entre a reemplazar al hombre y que esa máquina pueda ser manipulada con propósitos nocivos para la humanidad. Se está viendo en estos últimos días todo el tema relativo a la manipulación de la inteligencia artificial que viola sistemas democráticos, participativos, electorales. Al
finalizar, el rector de la universidad externado invitó a no tenerle miedo a la tecnología. Entonces, yo creo que no hay que tenerle temor al tema de la inteligencia artificial. Uno, yo creo que sí podrá ser muy útil. Desprendámonos de muchas funciones judiciales. Hay muchas. Mire, yo fui magistrado auxiliar de la sección tercera. Uno que decía, perdónenme que lo diga, otro muerto más, ¿sí? Vuelva a escribir la misma cosa, copiar, pegar, y de vez en cuando mirar una variable que eso lo puede manejar un computador. El exmagistrado de la Corte Constitucional de Sudáfrica, Richard Goldstone, relató cómo fue el proceso de reconciliación en su país después del apartheid. Cuando empezaron las negociaciones, la violencia política se disparó. El periodo de negociación durante 4 años, entre 20 y 30.000 personas fueron asesinadas en la violencia política. 95% de ellos eran surafricanos de raza negra. Y hubo una disputa gigantesca entre los líderes blancos y los líderes del apartheid que dijeron que la violencia se causaba por enemistades tribales, y lo hablaban, la violencia negro contra negro. Se propuso crear una comisión de la verdad para investigar todos los crímenes cometidos. Y fue la visión de Mandela, que todas esas violaciones de derechos humanos en ambos lados deberían ser investigados por una comisión de verdad. Y ese comité tenía el poder de otorgar amnistías criminales y civiles a cambio de una confesión plena de crímenes políticos. Y hubo más de 5.000 solicitudes acompañadas por la información a la Comisión de Verdad y Reconciliación. El señor Goldstone señaló que la labor de esa comisión tuvo un efecto sanador en la gente. Pero lo que se buscaban era el reconocimiento público de lo que sufrieron y de que eran víctimas. Y más de 22.000 víctimas llegaron, más de 5.000 de ellos dieron evidencia en vivo ante cámaras de televisión, mostrando la evidencia más relevante de la semana. La gran mayoría de nuestro pueblo estaban aprendiendo de todos estos crímenes que habían sido tan recurrentes y cómo se mandaban escondidos gracias al gobierno del apartheid y de las fuerzas de seguridad. El exmagistrado terminó su exposición con un mensaje de paz. Cualquier país que está enfrentándose a la justicia transicional, le digo que el jalón es largo, no hay jaloncitos de soluciones breves, no, hay que tener compasión con las víctimas y de frente con ellos, y también necesita el imperio de la ley. El tema de la paz también ocupó un espacio durante el encuentro de la jurisdicción, en donde se analizó la importancia de la memoria para las víctimas. Esa verdad hay que buscarla, claro, centrados en la víctima, en su dolor, para que lo pueda resignificar, no solo individual, sino también colectivamente, ¿no? Para que pueda perdonar, es un asunto individual, y para que podamos construir una sociedad del tamaño de nuestros sueños. Reconstruir la verdad sobre la memoria de las víctimas después de una guerra es muy importante, porque es precisamente en las víctimas donde reposa la verdad de la falta de humanidad. Y en ese sentido, la historia de las víctimas, el reconstruir la sociedad sobre el dolor de las víctimas para que no haya más víctimas en nuestras sociedades, es indispensable para que la paz sea duradera y sea estable. Sin memoria tampoco tenemos derechos humanos, tampoco tenemos justicia y tampoco nunca, jamás tendremos reparación. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha logrado una serie de mecanismos pensando en la reparación de las víctimas. La tarea que ha realizado el Consejo de Estado en los últimos 20 años, seguramente con más fuerza, 25, 30 años, en relación con la responsabilidad del Estado en materia de conflicto armado, es muy importante, y eso me hace pensar que esa jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparación de daños con ocasión del conflicto armado debe ser una jurisprudencia a tener en cuenta en la nueva jurisdicción de paz.
Una justicia restaurativa también es fundamental para consolidar un proceso de paz. Porque la justicia restaurativa no tiene como fin y objetivo la sanción, el castigo y la pena de prisión, sino es una fórmula alternativa, diversa, en donde la víctima está en el centro y corresponde a un diálogo intersectorial, podemos decirlo así, entre las partes, vista no como las partes del tratado, sino como las partes del conflicto. También justicia restaurativa liga con instrumentos de derecho internacional, pero también es un complemento de la justicia transicional, no es algo diferente, sino que se complementan mutuamente. Y diría, como uno de los mecanismos del proceso de paz y del acuerdo de paz, porque en el acuerdo de paz se centra en las víctimas, se dice mucho eso, y se incluye como mecanismo de verdad, justicia, reparación y no repetición. En el encuentro de la jurisdicción contencioso-administrativa también se abordó uno de los temas que más preocupa a la sociedad, la ética. ¿Cuántas generaciones llevamos en Colombia tolerando la primera de todas las corrupciones que aparecieron en el país? La que más daño nos hizo, la corrupción de la ética relacionada con el lenguaje. Lo que tenemos en el país es una crisis espiritual muy profunda, no crisis religiosa, no es eso, es la fractura del ser humano entre nosotros, en todos nosotros, y por supuesto a todos los niveles. Para el fiscal general, atravesamos por una crisis de valores que se expresa en el flagelo de la corrupción. La corrupción no se combate exclusivamente a través de la acción de los organismos de control. Esa es una pesada responsabilidad que no se le puede asignar exclusivamente a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía. Si no tenemos de la mano una sociedad civil actuante y, por supuesto, unos medios de comunicación que contribuyan a recrear el pensamiento que tiene la sociedad sobre lo que está viendo, para generar transformaciones sociales. El empresario Carlos Raúl Yepes también considera la corrupción fuente de todos nuestros males. Yo creo que sí es el momento de sacudirnos, de hacer un alto en el camino con ese flagelo de narcotráfico y corrupción, que son hermanitas que van de la mano para arriba y para abajo, permanentemente. Porque la corrupción es un daño social, un daño moral, un daño contra todos. Esa ética, esa cultura, ese debilitamiento moral de nuestra sociedad, donde nos la pasamos reclamando y nombrando reformas y comisiones para el gasto, comisión para los tratados internacionales, reforma pensional, reforma a la salud. Pero ¿y por qué no hablamos de la reforma moral de la sociedad? Ese tiene que ser el llamado. La catedrática española Adela Cortina señaló que sin ética no podríamos hablar de justicia. Los jueces no tienen una ética, sino que fallan, entonces los ciudadanos están desprotegidos, el Estado de Derecho no funciona y volvemos a la ley de la violencia y a la ley de más fuerte es el que vence y justamente los más débiles son los que quedan menos protegidos. Somos nosotros los jueces los que les podemos dar justicia a la ciudadanía y a las víctimas. Y nuestros deberes son rendir cuentas y tenemos el deber de realizar el valor justicia y no solamente como valor, sino también como algo operativo que es el servicio de justicia. Sin embargo, para el Procurador General, no es momento de grandes cirugías constitucionales, aunque otras organizaciones opinan lo contrario. La prueba de fuego para este Poder Judicial consiste precisamente en su capacidad, en mostrar esa capacidad de autorreformarse, de autorregularse y de autodisciplinarse. Yo sí creo que se necesita una reforma legal y constitucional a la justicia para hacer algunos ajustes.
Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a los consejeros de Estado que terminaron su periodo en el último año. Se trata de la doctora María Claudia Rojas Lazo, del doctor Hernán Andrade Rincón y del doctor Guillermo Vargas Ayala y del doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Un segundo reconocimiento que hace la Sala Plena por ocasión del Bicentenario es, digamos, especial. Es el reconocimiento a todas las exconsejeras, todos los exconsejeros de Estado de todos los tiempos. Y por razones obvias es simbólico y se le entrega en este caso el pergamino correspondiente al doctor Carlos Betancur Jaramillo, quien es claramente un ícono de nuestra jurisdicción. Asimismo, también se destacó la labor de los juzgados y tribunales administrativos del país. Finalmente, se entregaron los premios a los estudiantes de la Universidad Externado que ganaron el concurso Moot Court. Tuvimos la iniciativa, junto con la Corporación Excelencia para la Justicia, de hacer un juicio simulado para que los estudiantes de Derecho de las facultades del país pudieran participar a través de un caso que pudieran representar todo aquello que hacemos nosotros diariamente en nuestra actividad como jueces. Sirvió para poder establecer cómo el Consejo de Estado y la Jurisdicción Contencioso Administrativa pueden estrechar una labor de relación con los estudiantes para el conocimiento de las funciones que venimos adelantando. El evento también estuvo lleno de cultura. Los asistentes apreciaron muestras artísticas en las que participaron grupos de danza, teatro, la Filarmónica de Bogotá y la famosa cantante de ópera Marta Sen. Al finalizar el evento, el vicepresidente del Consejo de Estado señaló que la corporación seguirá trabajando por la defensa de los derechos de las personas. No defraudaremos a esta nación meritoria de nuestro bicentenario, a la que nos debemos y entregamos esfuerzos diariamente por una justicia abierta e íntegra, transparente, comprometida con la transformación cultural que está en camino, que trocará los códigos decadentes de la tolerancia con la corrupción y el miedo por códigos de honor constructivos, de probidad, esperanza y paz. El encuentro de la jurisdicción fue clausurado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien le entregó al Consejo de Estado la Orden de la Justicia como reconocimiento a sus 200 años de funcionamiento. Pocas instituciones encarnan, como el Consejo de Estado, el principio de que la justicia hace posible la paz. Y su tarea, estimados magistrados, jueces y funcionarios, debe ser aplaudida y admirada en Colombia y en el mundo. Siéntanse orgullosos de pertenecer a una institución bicentenaria, tal vez la institución más vieja que tenemos en nuestra República, y a la vez con vocación de futuro en la defensa y en la protección de los derechos. El encuentro de la jurisdicción dejó grandes enseñanzas y mostró cómo en estos 200 años de funcionamiento el Consejo de Estado se ha convertido en un juez especializado que no solo asesora al gobierno en temas de interés nacional, sino que defiende a los ciudadanos de los excesos de la administración.